Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios que estamos listísimos para iniciar nuestro estudio el día de hoy de Primera de Corintios. Estamos estudiando la carta de Primera de Corintios. El día de hoy, en esta sesión, estaremos estudiando el capítulo 10. Así que por favor acompáñeme a Primera de Corintios capítulo 10 para que podamos estudiarlo juntos, para que podamos entender qué es aquello que Dios tiene preparado para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro avance y desarrollo espiritual a través de su palabra. Y esto está precisamente en el capítulo número 10. Acompáñenme por favor, y quisiera entonces que empecemos a leer. Voy a empezar a leer el capítulo 10 de Primera de Corintios. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Déjeme hacer una pausa aquí. Cuando dice porque no quiero, este porque no, o este por qué más bien, es una conjunción que necesariamente nos obliga a estar relacionados con el contexto anterior. ¿Cuál es el contexto anterior? Bueno, tendríamos que leer Primera de Corintios capítulo 9, lo estudiamos en la sesión anterior, en donde Pablo está hablando de los derechos de un apóstol. Lo que Pablo está enseñando aquí entonces es en el capítulo 9, está relacionado con el capítulo 8. En el capítulo 8 recordemos que Pablo nos habló acerca de este tema de Pablo nos habló acerca de este tema de los aspectos culturales. Entonces recordemos, Pablo nos habla primero en el capítulo 8 de los aspectos culturales. Nos está mencionando que estos aspectos culturales tienen que ver, ustedes recordarán el capítulo 8, con lo sacrificado a los ídolos. Podríamos decir que el resumen del capítulo 8 son dos versículos. El primer versículo que resume el capítulo 8 es el cuando Pablo dice: los ídolos son nada, hay un solo Dios y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Los ídolos no son nada. Pero también el siguiente versículo resumen es cuando Pablo dice que si esto que estoy haciendo es motivo de tropezar a mi hermano, no lo haré jamás, porque aquel que peca contra su hermano, peca contra el cuerpo de Cristo. Aspectos culturales. Y luego puso un ejemplo cuando habló acerca de sus derechos como apóstol. Y dice: yo tengo derechos como apóstol, pero aún así yo no hago algo, yo soy capaz de renunciar a mis derechos de apóstol con tal de estar bien con mi hermano, con tal de no pecar contra mi hermano. Entonces esa es la esencia. El resumen de este capítulo dice en el versículo 20: me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos. Versículo 21: a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Versículo 22: me echo débil a los débiles para ganar a los débiles. Versículo 23: y esto hago por causa del evangelio. Pablo no está diciendo acepta a todos como son, no. El Pablo está diciendo para traerlos al evangelio. Y Pablo lo que está diciendo es, no está hablando de un evangelio acomodado a la necesidad de la gente, porque el evangelio no se acomoda a la necesidad de la gente. Pablo no está enseñando esto. Pablo lo que está diciendo, el apóstol Pablo lo que nos está enseñando, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es: si tú tienes la capacidad de cambiar algo de tu comportamiento con tal de que el otro no, por su inmadurez, no sea llevado fuera del evangelio o no se aleje del evangelio, hazlo. Renuncia a ti para que el otro crezca en su madurez. Esa es la enseñanza, esa es la esencia. Versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no hagas algo que no es lo correcto, que no es lo que Dios espera de ti. Dice Pablo: yo corro de esta manera, peleo, pero no como quien pelea al aire. O sea, soy inteligente al hacer las cosas. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, Pablo está diciendo, o sea, ¿cómo crees que yo voy a hacer algo
equivocado contra el cuerpo de Cristo, porque eso entonces me va a eliminar. Eso va a hacer que yo pierda el galardón. No está hablando de perder la salvación, porque está hablando de un galardón. Entonces cuando dice que yo sea eliminado, se refiere a ser eliminado de recibir el galardón. O sea, no hagas cosas de las cuales tú creas que estás haciéndolo bien, pero no lo estás haciendo bien. Ten cuidado en esto. Y entonces es cuando introduce el capítulo 10 y dice, porque no quiero, ahora sí, es decir, sigue con el mismo tema y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Más adelante lo dice, aquel que piense estar bien, mire que no caiga. Versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo lo que está diciendo, nuestros padres, los israelitas, todos vieron abrirse el mar rojo, todos pasaron por el mar rojo, todos comieron del maná, todos vivieron todas las obras impresionantes que Dios hizo, todos bebieron de la roca, y Cristo es la roca. Pero no de todos se agradó Dios. Lo que Pablo está diciendo es, el que tú vivas estas experiencias no significa que Dios se ha agradado de ti. No significa que tú eres del agrado de Dios. Tienes que reconocer que esto no significa nada. Esto no significa que tú estás causando agrado a Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Y dice, cuídate, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque lo que está diciendo, si tú crees que lo que estás haciendo es correcto, si tú crees que tú estás bien y no estás pecando contra tu hermano, te recuerdo que lo mismo pensaban nuestros padres y quedaron postrados en el desierto porque no agradaron a Dios. ¿En verdad crees estar firme? Observa tu vida, no vaya a ser que caigas. Híjole, qué impresionante, qué impresionante. Y después comienza a hablar acerca de los pecados del pueblo. Y voy a hablar un poco acerca de este pasaje porque lo tenemos que leer. No quiero que nos perdamos ningún versículo. Pablo empieza a hablar acerca de los pecados que cometió Israel. Pero quiero, no los voy a dejar de leer. Versículo 7, no seáis idólatras como muchos de ellos. Versículo 8, no forniquemos. Versículo 9, no tentemos al Señor. Versículo 10, no murmuremos como muchos de ellos murmuraron. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero estos sucedieron como ejemplo para nosotros, para amonestarnos. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces Pablo dice, no caigas en la tentación. Déjeme hacer este énfasis, no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, toda tentación que viene a ti es humana. ¿Por qué es importante? ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Toda tentación que viene a ti es humana, lo que significa, toda tentación que viene a ti viene de tu concupiscencia, y toda tentación que viene a ti la puedes controlar, la puedes gobernar por el poder del Espíritu de Dios. Es que Satanás me está tentando cañoncísimo. Y Pablo dice, no, tu tentación es humana. Eres tú, es tu pecaminosidad. Eres tú. Y Pablo dice, no te ha venido ninguna tentación que no es humana. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Qué hermoso. Yo entiendo entonces que hay cosas que no me tientan, porque Dios sabe que si fueran una tentación para mí,
no las podría resistir. Y Dios me libra de eso. Aún en mi concupiscencia, aún en mi carnalidad, Dios me cuida y me libra de aquellas tentaciones que yo sé que no voy a poder gobernar. Por lo tanto, aquella tentación, fíjese lo que voy a decir, aquella tentación en la que yo caí no porque no la pude gobernar, porque si no entonces Dios no sería fiel. Caí en esa tentación porque lo decidí. Es que no pude, no, creo que es un error cuando decimos, es que no pude mantenerme, es un error. Fiel es Dios que no te deja ser tentado más de lo que puedes resistir. Cuando tú dices, yo fui tentado más de lo que pude resistir, fui tentado con una tentación que era imposible resistirla, lo que estás diciendo es, Dios no es fiel, porque me dejó ser tentado más allá de lo que pude resistir. Dios no es fiel. ¡Wow! Fiel es Dios. Dios es fiel. Por lo tanto, cuando tú caes y yo caemos en la tentación no porque la tentación fue mayúscula, porque fue Satanás y porque fue tan grande que era imposible resistirla. No, dice Pablo, no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Número 1. Y número 2, Dios es fiel y Dios no deja que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Por lo tanto, si no pudiste resistir fue porque tú lo decidiste. Porque tú lo decidiste. ¡Wow! Impresionante. Y luego Pablo toma de todos los pecados que ha mencionado. De hecho, lo mencionó en el versículo 7, cuando dijo, no seáis idólatras como algunos de ellos. Pero Pablo retoma esto y se queda con este tema en el versículo 14 y dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En 2 ocasiones Pablo utiliza la expresión huid. Huid de la tentación y huid de la idolatría. Huid de la tentación, huid de la idolatría. Pablo es muy enfático en estos dos temas. Huye de ellos. ¿Por qué? Bueno, de la tentación, de manera general, huye de la tentación. O sea, la salida que Dios te va a dar es huye de la tentación. No nos pongamos en situaciones que me generen tentación. Si para mí la tentación es el pan, no busques trabajo en la panadería. No busques trabajo de panadero, por favor. No trabajes junto a una panadería. No busques como hoy los días fríos con un café, porque te van a hacer pensar en me hace falta un pan. Me doy a entender, ¿ok? Y aplícalo a todo lo que tú quieras. Pablo dice huye de la tentación, pero también Pablo dice huye de la idolatría. ¿Por qué? Yo creo que Pablo dice huye de la idolatría por 2 razones. Número 1, porque la idolatría es el inicio del verdadero alejamiento de Dios. Porque la idolatría es el inicio de un alejamiento de Dios. A ver, ¿cómo está esto? O sea, ¿cómo de la idolatría? No pierdas 1 Corintios capítulo 10. Voy a leer Romanos capítulo 1, un pasaje muy conocido. Pablo está hablando de la culpabilidad del hombre en Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Varias veces lo he explicado. Es lo que nosotros le llamamos la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural? Dios se revela al hombre de manera natural. El hombre no necesita una revelación especial para entender que Dios existe. Sí, para ser salvo, pero no para entender que Dios existe. Nadie puede negar la existencia de Dios porque Dios se ha revelado a sí mismo de manera natural. Versículo 19.
Dios se ha manifestado. Versículo 20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, su misericordia, su amor, su fidelidad, su justicia, su verdad, su vida misma. Las cosas visibles de Dios, invisibles de Dios, perdón, se hacen claramente visibles en el mundo desde la creación. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Toda la historia de la humanidad no es otra cosa, porque dice desde la creación del mundo, desde que el mundo fue creado. No solo el mundo, sino la historia de la humanidad es un reflejo de la existencia de Dios. Es un testigo de la existencia de Dios. No solamente el mundo, sino la historia de Él. De modo que no tienen excusa. La gente no tiene excusa para decir que Dios no existe. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue tenebrecido. ¿Qué es lo que está diciendo? Ok, toda la gente tiene este entendimiento. En algún momento tienen un entendimiento de que Dios existe, pero hay personas que deciden no reconocer a Dios. Versículo 23. Hay personas que dicen, no, yo no creo en Dios, no reconozco a Dios. Versículo 23. Y cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, en lugar de adorar a un Dios incorruptible, como es nuestro Dios, adoran a algo corruptible, a una creación corruptible. ¿Por qué? Porque habla de hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles. Empiezan a adorar. ¿De qué está hablando aquí? De idolatría. De aquellos que adoran a personas, que adoran a animales, que se adoran a sí mismos. Dice, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Dónde inicia la depravación del hombre? Cuando le da honra a las criaturas antes que al Creador. Lo que está diciendo Pablo aquí es el inicio del alejamiento de Dios, el inicio de la depravación del corazón y la mente del hombre es la idolatría, porque cuando el hombre decide no adorar y no reconocer a Dios, sino darle esa adoración a algo o a alguien, inicia una depravación. Ahí es cuando Dios dice, me alejo, y la persona es entregada a inmundicia. Toda persona que no ha entregado, fíjate bien lo que voy a decir, toda persona que no ha entregado su vida a Dios vive en idolatría. Oye, no, espérate, no es cierto, porque yo conozco a una persona que no cree en Dios y es ateo, entonces no es idólatra. Claro que es idólatra. Es idólatra de sí mismo, de su propio razonamiento, de su propia verdad, de su propia veracidad, de aquello que él piensa que es lo correcto. Yo estoy bien y yo tengo la verdad y ellos están mal. Ellos son unos tontos porque creen en Dios, pero yo soy sabio y tengo la verdad. Está adorándose a sí mismo por encima de la adoración a Dios. Oye, espérame, yo conozco a una persona que ama a Dios en verdad y lo busca, pero pues sí, adora a los santos, ok, vive en idolatría. Vive en idolatría. Es que yo tengo una persona que déjame poner este ejemplo. Yo conozco a una persona que sí en verdad habla de Dios y siempre le pide a Dios que le vaya bien, siempre le pide a Dios que le provea con dinero.
analiza a la persona, yo te puedo asegurar que su Dios y su idolatría está en el dinero. Porque a Dios lo ven nada más como el ser supremo que me da lo que yo quiero, que me da dinero, que me da posesiones, que me da mi casa, que me da mi trabajo, que me da lo que, o sea, lo que puedo vivir. Ah, sí es cierto, se me olvidaba. Gracias Dios, gracias a Dios, gracias Dios. Pero yo lo he hecho. Dios me ha dado la fuerza, pero yo lo he trabajado, yo lo he hecho, yo me he esforzado, yo me lo he ganado, yo lo he conseguido con mi esfuerzo. A mí nadie me ha regalado nada, yo me lo conseguí. Eso es idolatría. La idolatría es el primer paso para la depravación del corazón del hombre, dice Romanos 1. Tan es así que Pablo por eso en 1 Corintios 10 dice, hermanos, huyan de la idolatría. Ahora, tenemos que reconocer que en Corinto tenían un problema de idolatría. La ciudad de Corinto se caracterizaba por ser una ciudad totalmente idólatra. Había una idolatría impresionante. Y por eso Pablo tiene que decir, hermanos míos, huyan de la idolatría. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo a lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ok. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo aquí? Pareciese que Pablo se está contradiciendo, porque Pablo está hablando de provocaremos al Señor, provocaremos la ira de Dios por participar de la idolatría. Y más arriba, ya lo expliqué, Pablo dice, huid de la idolatría. Y yo sé que usted, hermano, es tan inteligente que me va a decir, espérate, Edgar, espérate. Pero hace 2 clases, en el capítulo 8, Pablo dijo, los ídolos son nada. Perdón, pero se está contradiciendo. ¿Por qué en el capítulo 8 Pablo dice, los ídolos son nada? Hermano, si tú vas a la carnicería y traes carne, y tú sabes que esta carne fue entregada a un ídolo, los ídolos son nada, o sea, no pasa nada. No hay nada, hermano. Ni te preocupes por comerla, porque los ídolos ni existen. Hay un solo Dios, hay un solo Señor para nosotros. No estás pecando. Pero ¿por qué en el capítulo 10 dice huye de la idolatría? Porque el que participa de los ídolos a los demonios se entrega. ¿Cómo? Me estoy confundiendo. Hermano Pablo, no le entiendo. Ok, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Cuál es la diferencia entre el capítulo 8 y el capítulo 10? Ahí dice diferencia con el capítulo 9, pero es diferencia con el capítulo 8. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 capítulos? Bueno, creo que la principal diferencia es que en el capítulo 8, le está hablando a los hermanos en Cristo. Mientras que en el capítulo 10 está hablando de la relación,
con los inconversos. Es muy claro que Pablo así lo está manejando. Es muy claro que Pablo en el capítulo 10, la diferencia con el capítulo 8 es que en el capítulo 8 dice, hermanos, o sea, está diciendo, si tú te das cuenta que tu hermano es débil en la fe, no comas esa carne. Pero si tú comes esa carne que fue sacrificada a los ídolos, no pasa nada. No estás pecando. Es muy claro. Está hablando entre hermanos. Ahora, número 1. Número 2. Segunda diferencia. Está hablando de cuando tú comes algo que en algún momento fue entregado a los ídolos. Pero no está hablando de que tú lo entregaste a los ídolos. Son dos cosas totalmente diferentes. Una era un aspecto cultural. Déjame decirlo así. Perdóname por la expresión, pero que de rebote, de manera indirecta, te está afectando. Pero tú no lo estás haciendo. O sea, los hermanos en Cristo no estaban yendo al templo de la diosa Diana a comprar la comida. Ellos no estaban haciendo eso. Ellos estaban yendo al mercado y había una probabilidad de que esa comida hubiese provenido del templo de la diosa Diana. De rebote. O sea, yo no lo hice, sino que la cultura en la que vivo me está afectando a ese nivel. No creo, o sea, es muy clara la diferencia. Para mí es muy clara la diferencia. En el capítulo 8. Pero en el capítulo 10 sí está hablando de otra cosa. Está hablando de la relación con los inconversos. Si tú te das cuenta, y ahorita lo vamos a estudiar, está hablando de la relación con los inconversos, número 1. Y número 2, está hablando de cuando tú participas en actos de idolatría. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Insisto, mientras en uno tú estás hablando con los hermanos en Cristo, en otro estás hablando de la relación con los hermanos. En uno estás hablando de un aspecto indirecto, mientras que en el 10 estás hablando de una participación directa. Y eso hace una gran diferencia. No es lo mismo desde el punto de vista de lo que está explicando Pablo, no es lo mismo un aspecto indirecto que una participación directa. Y vamos a ver cómo es que Pablo lo maneja. Dice, versículo 16. ¿De qué está hablando el versículo 16? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Déjame explicar los pasajes. Perdón, pero me voy a ir muy lento en esta parte. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Es decir, ¿a qué se refiere de la copa de bendición? Perdón, hermanos, pero cuando Pablo de lo que está hablando es de la copa que se usaba para la mesa del Señor. Y qué impresionante Pablo, porque está preparando el tema para la mesa del Señor, que lo va a ver en el capítulo 11, ¿no? Pero Pablo dice, a ver, esta copa que nosotros bendecimos, que nosotros usamos para la mesa del Señor, para la Santa Cena, esta copa de bendición no representa la comunión que tenemos con la sangre de Cristo. O sea, es una representación de la comunión a través de la sangre de Cristo. ¿No es así? La respuesta es sí. Luego dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan que tú y yo partimos en la cena del Señor, ¿no acaso representa y entendemos que simboliza la comunión que tenemos con el cuerpo de Cristo? La respuesta es sí. Versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, está diciendo todos, o sea, es un solo pan, pero todos todos los que participamos, estamos reconociendo y
participando en este simbolismo de lo que representa. Versículo 18. Mirad a Israel según la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Ve la instrucción que Dios le dio a Israel. O sea, cuando dice según la carne se refiere a Israel como pueblo, como nación, étnicamente. ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? Pablo lo que está diciendo es, los sacerdotes participaban de la ofrenda con el simple hecho de comer de la ofrenda. ¿Qué pues digo? Y aquí está el énfasis, el versículo 19 y 20 creo que es lo que nos ayuda a entender la relación con el capítulo 8. Dice versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Aquí Pablo hace este énfasis hermoso porque está diciendo, en pocas palabras, está diciendo, ¿me estoy contradiciendo? ¿Estoy contradiciendo lo que dije? Y Pablo dice, no. Sigo afirmando lo que afirmé en el capítulo 8. Los ídolos son nada. No existen. No hay tal Dios como Diana, como Artemisa, como Zeus. No hay tal ídolo como el santo que tú quieres. No hay tal persona como la persona que le ofreces una ofrenda. No la hay. Pablo sigue en lo mismo. Sigo en lo mismo. No existe. Antes digo, versículo 20, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Pablo está diciendo, ¿qué estoy queriendo decir? Que en el capítulo 8 dije que los dioses no son nada, nada son, porque no existen, no hay un Dios como tal. Por lo tanto, cuando una persona entrega, déjame poner este ejemplo, cuando una persona entrega una naranja, suponiendo que esto sea una naranja, cuando una persona entrega una naranja al dios, a la diosa Artemisa, a la diosa Diana, o al dios que tú quieras, o a la persona que tú quieras, y los que estamos aquí en México entendemos este contexto, esa persona lo bendice y dice, no, la naranja sigue siendo naranja. ¿Cuál es la versión del capítulo 8? Si yo lo como, si por alguna razón cuando yo voy al mercado me venden entre el kilo de naranja que compré, me venden este kilo de naranja, ¿estoy pecando? Capítulo 8. No, por supuesto que no estoy pecando. ¿Por qué? Porque ese Dios o ese muerto al que lo entregaron no es verdad, no existe. Entonces, Pablo dice, no estás pecando, pero con tal de no contaminar la conciencia débil de tu hermano, no lo hagas. Ok, está bien. Eso ya lo explicamos en el capítulo 8. En el capítulo 10, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Ok, regresamos. Los gentiles, cuando entregan esta naranja y se la entregan a su muerto, o se lo entregan a un dios, o se lo entregan en ofrenda a alguien, dice, sigo con la premisa, dice Pablo, los ídolos no son nada, no existen. Los muertos no existen, o sea, en el sentido de que estén vivos y les puedas ofrecer algo. Los dioses no existen. Entonces dice Pablo, entonces ¿a quién se entregan? Cuando los gentiles sacrifican, ¿a quién se lo entregan? Y Pablo dice, a los demonios. Esto es entregado a los demonios. Y versículo 20 Pablo dice, y yo no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿De qué está hablando Pablo? De no comer y comprar lo que compraste en el mercado porque quién sabe si tiene dudosa reputación. No. Pablo está diciendo, no participes. Es decir,
Los ídolos no son nada. Déjame decirlo así. Alguna vez lo prediqué, déjame decirlo así. Los ídolos no son nada, pero la idolatría es mucho. Y cuando hablo de mucho, hablo de pecado. Los ídolos son nada, porque no existen. Solo hay un Dios, solo hay un Señor. Pero el acto de idolatría es un pecado profundo que mueve a celos al Señor. Cualquier acto de idolatría. Y Pablo dice, ¿provocaremos a celos al Señor? En verdad, estás participando de lo que se sacrifica y entrega a los demonios y también en la mesa del Señor. Yo sé que hay iglesias, y lo voy a decir abiertamente y tal cual, yo sé que hay iglesias muy progresistas, que este concepto del cristianismo progresista no existe. De sí mismo, la definición del cristianismo progresista contradice el cristianismo mismo. Pero bueno, no es el objetivo de esta clase explicar el cristianismo progresista. Pero muchas iglesias aplican el cristianismo progresista sin saber que lo están aplicando y, por ejemplo, celebran el Halloween, ¿no? Personas muy famosas que dicen, es que el Halloween no tiene nada de malo, el Halloween ni siquiera está relacionado con los muertos, y Pablo está diciendo, a ver, espérame, ¿eso qué tiene que ver? Lo que los gentiles cuando sacrifican, ¿saben que están sacrificando a los muertos? La respuesta es no. Ok, el hecho de que no lo sepan no significa que no lo están haciendo así. Pablo lo está diciendo. Lo que sacrifican, no lo sacrifican a Dios. Lo sacrifican a los demonios. Y déjame leerte otra vez. ¿El ídolo es algo? No. Los gentiles, lo que sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Pablo dice, a ver, lo que están participando, y cuando digo lo que sacrifican, ¿a qué me refiero? Estas iglesias, repito, que practican, es ilógico, pero bueno, hay iglesias que practican Halloween. Yo no sé, no he escuchado de iglesias que participen en esto del Día de Muertos. Ya sería demasiado, creo yo, pero bueno. Vamos a pensar en estas iglesias. Si es una iglesia que participa en Halloween, digo, en Día de Muertos, yo creo que no me atrevería a decir que no es una iglesia, pero sí me atrevería a decir que es una iglesia con muchos problemas de doctrina, con muchísimos problemas de doctrina. Pero déjame hablar del Halloween. Aquellas iglesias que participan en Halloween es una iglesia con problemas serios de doctrina, de entendimiento de doctrina. Algo sucedió y no leyeron 1 Corintios 10. ¿Y sabes cómo le están justificando? Justo como Pablo lo presenta. ¿Por qué? Porque estas personas dicen, y hay personas que abiertamente lo han dicho, y personas muy famosas, cantantes cristianos muy famosos que han dicho, es que no tiene nada de malo. El Halloween ya ni siquiera tiene nada que ver con la muerte y con cosas de terror. Ya nada más es como que la fiesta para pedir dulces y para disfrazarte. Ok, el hecho de que tú lo veas así no significa que es así. El hecho de que tú lo veas como algo inocente no significa que es inocente. El hecho de que tú le quites toda la carga espiritual no significa que en el mundo espiritual esa carga fue quitada. Es como si yo te dijera, mira, la ouija ni sirve, ni funciona, o sea, no nos hagamos, eso de la ouija ni existe. Yo la juego, pero nada más como que para jugar y echar así como que relajo, pero yo sé que yo soy el que la muevo, no hay nada que la mueva. Ok, el hecho de que tú pienses eso no significa que así es. El hecho de que tú participes en lo sacrificado a los demonios no significa. El hecho de que tú no creas que eso está sacrificado a los demonios no significa que no es así. Pablo dice, estás participando de la mesa del Señor y de los demonios, de la copa del Señor y la copa de los demonios. Y Pablo dice, no puede ser. Estás provocando los celos de Dios.
todas aquellas iglesias, y conozco varias, pero no las menciono por nombre, pero todas aquellas iglesias, y déjame cambiar el concepto, creo que estoy equivocado. No. Todos aquellos líderes y todos aquellos pastores que se dicen pastores, que celebran y promueven las celebraciones de Halloween en sus iglesias, en sus congregantes, con aquellas personas que están bajo tu liderazgo, tú eres responsable delante de Dios porque estás llevando a los cristianos, a los hijos de Dios, a la idolatría. Y los estás haciendo pecar. Tú eres responsable. Por eso Pablo era tan estricto con Timoteo y le decía, no pongas a nadie que sea neófito, no pongas como líder a alguien que no tenga el conocimiento suficiente, porque va a acarrear condenación. Tengamos cuidado a quien ponemos como líder. Déjame terminar este tema. En los comentarios algunas personas dicen, y sí es cierto, la participación de la ofrenda de los muertos. Déjame terminar el tema porque está muy bueno, muy interesante y como que... Déjame ver, versículo 23, todo me es lícito pero no todo conviene, todo me es lícito pero no todo edifica. Fíjate bien, Pablo utiliza esta expresión de todo me es lícito en varias ocasiones en Corintios. Hay aproximadamente, según recuerdo, 3 ocasiones en las que Pablo dice esta expresión o usa esta expresión de todo me es lícito, pero no todo conviene. Esta es una de esas 3 ocasiones. ¿Y por qué lo está diciendo Pablo? Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende. A que a partir de aquí, Pablo hace un match, perdónenme, hace cierra el capítulo 8, 9 y 10. A partir del versículo 23, Pablo cierra toda la tesis que desarrolló en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Al final trataré de hacer un resumen, no me siento capaz de hacerlo, pero lo intentaré. Pero Pablo aquí en el capítulo 23 hace la conclusión de la tesis de estos 3 capítulos. Todo te es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Fíjate que dice no todo te edifica a ti, sino no todo edifica al creyente. Este pasaje es un pasaje que en ocasiones lo leemos mal, porque todos decimos, todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica, no a ti, al hermano. Entonces Pablo dice, a ver, versículo, y la demostración está en el versículo 24. No busques tu propio bien, sino el del otro. Es que a mí sí me edifica, sí, pero a tu hermano no. Entonces no lo hagas. Yo le diría a aquellas iglesias que practican el Halloween, lo que tú estás haciendo no edifica a otras iglesias, no lo hagas. Pues es que nosotros hemos sido liberados es el argumento que utilizan estas iglesias. Nosotros hemos sido liberados de la esclavitud y del legalismo y sabemos que no estamos pecando. Ok, si tú en verdad crees y tienes la certeza de que no estás pecando, entonces hay un mandamiento al que estás obligado. No lo hagas porque estás contaminando la conciencia débil de las otras iglesias. Lo veas por donde lo veas, no deberías practicarlo. Lo veas por donde lo veas. Es increíble que actualmente, 2025, haya iglesias en donde se practica Halloween. Es en verdad increíble, pero sucede. Es pecaminoso. No es cierto, no es pecaminoso. Eso nada más es invento de ustedes, pero es libertad. Podemos practicarlo sin pecar. Ok, la débil conciencia del resto de las iglesias y del resto de los cristianos es contaminada con tu acción. Deja de hacerlo, porque Pablo dice, no busques tu propio bien, sino el bien del otro. Si hay algo que tú estás haciendo y está pecando contra el cuerpo de Cristo, de ninguna manera debes hacerlo, porque contra Cristo mismo pecas. Deja de hacerlo.
¿Estás dispuesto a dejar de hacerlo por el cuerpo de Cristo? Interesante, ¿no? Versículo 25. Pablo sigue con su conclusión. De todo lo que se vende en la carnicería, ahí ya nos remitió al capítulo 8, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Capítulo 8, te repito lo que te dije en el capítulo 8, si tú vas al mercado y compras, si tú no sabes si esta naranja estuvo en una ofrenda, o esta naranja estuvo en un acto de idolatría, o esta naranja fue entregada al dios Zeus, o a la Virgen X, o al santo Y, dice, tú cómprala sin preguntar, tú no preguntes nada. ¿Por qué? Dice, no preguntes nada por motivos de conciencia. Esto de por motivos de conciencia, ahorita lo explico. Pero dice Pablo, ¿por qué? Por versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo está haciendo referencia al Salmo que dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pablo está diciendo, ¿esta naranja a quién le pertenece? Al señor del mercado. No. ¿Esta naranja a quién le pertenece? A Dios. Porque del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. A él le pertenecen. Oye, pero el mundo está bajo el maligno. Sí, pero no le pertenece. Tiene autoridad sobre él, pero no le pertenece. La pertenencia, la posesión es de Dios. Bueno, la pertenencia es de Dios. Entonces Pablo dice, a ver, si tú vas y compras y dentro del kilo de naranja que compraste va esta naranja que estuvo en una ofrenda o que estuvo en un acto de adoración a un ídolo, tú no preguntes, tómalo. Oye, pero me va a pasar algo, se me va a meter un chamuco. Pablo dice, no, porque del Señor es la tierra y su plenitud, esto le pertenece a Dios. Versículo 27. Si un incrédulo, fíjate que está cuando dice si un incrédulo, entonces del capítulo 8 me lleva al capítulo 10. Ya cambió del argumento, ya no está en el argumento del capítulo 8 del hermano débil. Ya no está en el argumento 8 de los ídolos, no existen. Ya está en el argumento del capítulo 10 de la idolatría es pecaminosa, la idolatría es un acto de confrontación a Dios. Ya está aquí, ¿ok? Cambió el argumento. Versículo 27. Si algún incrédulo te invita y quieres ir, o sea, te invita a comer y quieres ir, de todo lo que te ponga delante, come. Oye, te invito a comer, sí, vamos. Tú come, no preguntes, dice Pablo. Versículo 27. Come sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ah, caray, segunda ocasión que Pablo habla por motivos de conciencia. Eso, insisto, lo voy a explicar más adelante. Versículo 28. Mas si alguien te dijese, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Si alguien te invita a comer, come. Pero si cuando están comiendo, oye, te regalo, bueno, al final pongo el ejemplo, te invito a comer, come. Pero si cuando estás comiendo te dice, es que esta naranja fue sacrificada a un ídolo, dice, deja de comerla, ya no la comas. Aquí está uno de los principales problemas, que hay muchas personas que hacen estas lecturas hasta ahí la dejan, y le ponen argumentos que Pablo nunca dio, que el Espíritu Santo nunca dio. Ponen argumentos. No te lo comas. ¿Por qué? Porque se te va a meter un chamuco. No te lo comas. ¿Por qué? Porque te puedes endemoniar. No te lo comas. ¿Por qué? Porque te es pecado. No te lo comas. ¿Por qué? Porque Pablo dice, a ver, no. A ver, ¿por qué no me lo debo comer? No te lo comas por causa de aquel que lo declaró. No lo comas por culpa de aquella persona que te dijo que esto fue sacrificado a los ídolos. Y por motivos de conciencia. Ah, caray. Tercera vez que habla de los motivos de conciencia. Ahorita lo explico.
porque del Señor es la tierra y su plenitud. Cuando dice porque del Señor es la tierra y su plenitud, ¿qué es lo que está diciendo? Dios sigue siendo dueño de esta naranja. Aún a pesar de que esta naranja fue entregada al dios Zeus, o fue entregada en una ofrenda, o fue entregada a un ídolo, del Señor es la tierra y su plenitud. Dios sigue siendo el dueño de esta naranja. ¿Ok? Eso no ha cambiado. El que esta persona lo haya entregado en sacrificio a un dios, no por eso ese dios ya es dueño o ya se metió un espíritu dentro de esta naranja, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Un chamuco no se metió en la naranja. No es así. Versículo 29. Oye, Pablo, ok. Entonces el problema no es la naranja. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que se fue entregada a un ídolo. Pablo dice no, porque acuérdate que desde el capítulo 8 te dije que los ídolos no existen. Ese tampoco es el problema. Ok, entonces ¿cuál es el problema? Pablo dice, 3 veces te he repetido el tema y te he dicho por qué, y ahora te lo voy a explicar. Conciencia, conciencia, conciencia. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. No preguntes nada por motivos de conciencia, ¿ok? Versículo 27. Cuando un incrédulo, cuando un no cristiano te invite a comer, todo lo que te ponga delante, tú cómetelo. Y no preguntes nada, porque por motivos de conciencia. Cuando compres, no preguntes nada por motivos de conciencia. Cuando te inviten a comer, no preguntes nada por motivos de conciencia. Pero en el momento en el que tú sepas que esto fue entregado a un ídolo en sacrificio o en ofrenda, entonces no lo comas. Porque está enchamucado. No. Por motivos de conciencia, ya te lo expliqué. Por motivos de conciencia. Pero dice Pablo, capítulo 29, versículo 29. La conciencia digo, o sea, cuando me he referido a la conciencia, no la tuya, sino la del otro. El problema no es tu motivo, tu conciencia. Hay algunos que dicen, mejor no pregunto para poder comérmelo, porque si pregunto, entonces ya no me lo voy a poder comer, porque entonces ahora ya sé que está sacrificado a los ídolos, entonces ya no lo puedo comer. Pablo dijo, no. No se trata de ti, se trata del otro. No es tu conciencia, es la conciencia del otro. Dice, por motivos de conciencia, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Déjame explicar esta porción porque es quiero llevarlo al aspecto práctico. Y quiero llevarlo al aspecto práctico a través de algo muy común aquí en México, que es la ofrenda a los muertos. Un vecino que no es cristiano, ejemplo 1, caso 1, Pablo lo dice en el capítulo 8 y lo afirma aquí en el capítulo 10, versículo 25. Yo voy a la carnicería, yo hoy voy a ir al mercado y yo sé que cuando vaya al mercado es probable que las naranjas que a mí me den fueron primero sacrificadas a los ídolos o entregadas a los ídolos. Es más, es muy probable, porque aquí en México sucede, que las personas cuando recogen su cosecha, antes de recoger su cosecha, hicieron un ritual de agradecimiento a un santo, o a una virgen, o a algún Dios que no es nuestro Dios, nuestro Señor. Pablo dice, tú ve, no preguntes, cómetelo, cómpralo, no preguntes nada por motivos de conciencia de la otra persona. Si yo voy y le pregunto a la persona que vende fruta, oiga, la naranja que venden aquí, ¿ustedes hicieron algún acto de sacrificio, de agradecimiento a algún santo o alguna virgen por haber recibido esta cosecha? Si él me dice sí, ya tienes un problema de conciencia, no tuya, sino de la otra persona. Entonces Pablo dice, no preguntes, cómprala y cómetela.
Si alguien te invita a comer, vamos a ponerlo diferente. Bueno, si alguien me invita a comer, si una persona que no es cristiana me dice, oiga, este vecino, venga, lo quiero invitar a comer. Y empiezo a comer. Dice, de repente me ponen un agua de naranja, porque el jugo de naranja sale muy dulce. Agua de naranja. Y esta agua de naranja, dice Pablo, tómatela, no preguntes, tómatela. Porque en el momento en que tú preguntes, o cuando la otra persona lo declare, tú tienes un problema de conciencia. Ya sea que tú preguntaste o que la otra persona mientras estás tomando el agua, te dice, ay, está riquísima el agua, vecina, muchas gracias. Sí, es que, ¿sabe por qué está tan rica? Porque las naranjas con las que hicimos el agua, las presentamos en ofrenda. O las entregamos y las sacrificamos a nuestra Virgen o a nuestro Dios o a nuestro Santo. O las hicimos en honor a un muerto en la ofrenda de muertos. Dice Pablo, en ese momento deja de tomarla. La lógica del cristiano, ahí sí estoy de acuerdo, la lógica del cristiano equivocado dirá, claro, porque ya está entregado a los muertos, entonces ya está enchamucada la naranja, ya está contaminada la naranja seguramente ya fue ofrecida a Satanás y ya está toda llena de demonios. Y Pablo dice, no, no es por eso, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esta naranja le sigue perteneciendo a Dios, aún a pesar de que haya sido ofrecida, sigue perteneciéndole a Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿por qué la debo dejar de tomar? Dice Pablo. Perdón, le preguntamos al apóstol Pablo, ¿por qué la debemos dejar de tomar el agua de naranja? Por la conciencia. Ah, sí es cierto, porque yo estoy pecando, ¿verdad? Pablo dice, no por tu conciencia, porque tú no estás pecando, por la conciencia de la otra persona. En ese momento, vecina, le agradezco mucho, pero perdón, ya no voy a tomar el agua, porque yo creo que existe un solo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo no puedo participar de algo que fue ofrecido a alguien que yo creo que no es un Dios. Discúlpeme. No se trata de que dejes de tomarlo por tu conciencia, porque tú no estás pecando. Deja de tomarlo por la conciencia de la otra persona. Es decir, ¿a qué se refiere cuando dice la conciencia de la otra persona? Que la otra persona se haga consciente de lo que está haciendo es un pecado. Oiga, es que este molito lo ofrecimos en la ofrenda. Le agradezco mucho la invitación, pero yo no participo porque en mi convicción yo creo que esto fue entregado a alguien que no es Dios, y yo no puedo comer de algo que fue entregado a alguien que no es Dios, mi Señor Jesús. No tiene nada que ver tu conciencia o una cuestión espiritual. Fíjate bien que estamos hablando de los alimentos. Ya pasamos lo que dice Pablo acerca de participar en la idolatría. Eso sí es abominable, eso sí es pecaminoso, eso sí está mal. Si el vecino llega y me dice, oiga vecino, quiero que nos ayude por favor y que participe junto con nosotros para vamos a poner una ofrenda a nuestros muertos, échenos la mano. Ah, sí, claro que sí, es que me quiero llevar bien con los vecinos, claro que sí. Ahí es cuando Pablo dice, no participes. No participes. Ahí es el argumento de, pues es que Halloween no tiene nada de malo, lo vamos a aplicar, lo vamos a practicar aquí en la iglesia. No participes. Es muy claro. Pero cuando está hablando de motivos de conciencia, está hablando de algo como en el capítulo 8, de rebote. ¿Sí me explico? Tú no lo estás haciendo. Porque si alguien dice, ok, si es por motivos de conciencia, entonces yo también puedo poner mi ofrenda. No, es tan ridículo que pongas tu ofrenda como el que celebra Halloween en su iglesia. Pablo lo que está diciendo es, por motivos de conciencia del otro. Si viene la vecina y te dice, oiga, vecino, fíjese, o vecina, fíjese que pusimos una ofrenda a nuestros muertos,
Le traje unas naranjitas, porque ya levantamos la ofrenda. Entonces le traje unas naranjas, ahí se las paso y me las entregan. Y yo le digo a la vecina, gracias, muchas gracias, qué amable es, ay, muchas gracias, que le vaya bien, ay, qué linda, gracias. Cierro la puerta y después de cerrar la puerta, adentro digo, ay, no, yo no me voy a comer estas naranjas, no, o sea, fueron entregadas a Satanás, fueron entregadas a los demonios. Tíralas, hijo. Se las doy a mi hijo, tíralas. Lo que Pablo está diciendo, no hiciste nada bueno. No hiciste nada bueno. ¿Por qué? Porque tu problema está en la conciencia de la otra persona. ¿A qué se refiere cuando dice Pablo? ¿Por qué, versículo 29, por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Es decir, mi libertad está siendo juzgada por la conciencia de la vecina. ¿Por qué? ¿Cuál es la conclusión de la vecina? Pues el vecino de la casa 12 sí participa de las ofrendas. O sea, sí. Le preguntan en su casa, oye, ¿qué pasó, mamá? ¿Sí le entregaste la fruta al vecino de la casa 12? Sí, y me dijo que gracias, que qué amables, entonces, pues qué bueno. Ay, qué padre, pues entonces, pues, yo sé que es cristiano, entonces yo creo que está bien, o sea, para los cristianos está bien. Está siendo juzgado por tu conciencia, tu libertad está siendo juzgada por la conciencia de otra persona. Pablo dice, no. El problema no es que te la comas o no te la comas, el problema es la conciencia de la otra persona. Era la oportunidad en la que tú tenías que haber dicho, vecina, muchas gracias, pero no se lo puedo recibir porque yo no participo en nada que sea adoración a algo diferente a Dios y a Jesucristo. Es que se entregó a Dios. No se entregó a Dios, se entregó a esta virgen, se entregó a este santo, se entregó a un muerto, pero yo solo adoro a Dios. Y muchas veces lo que hacemos es que recibimos, gracias vecina, y lo tiramos. ¿De qué te sirvió? De nada. Absolutamente de nada. ¿Diste testimonio? No. ¿Compartiste el evangelio? No. ¿Hiciste conciencia a la conciencia de una persona inconversa de que lo que está haciendo es pecado? No. Y cuando tú tiraste esas naranjas, ¿te libraste de la influencia demoníaca? No. Pablo dice, versículo 31, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice, hazlo para la gloria de Dios? Si comes, come para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Déjame decirlo así. Si comes o dejas de comer, que sea para la gloria de Dios. Cuando a ti te regalan naranjas y las tiras, no glorificaste a Dios. Hiciste algo por miedo, pero no glorificaste a Dios. Tu iglesia que, para terminar, que celebras el Halloween, no lo estás haciendo para la gloria de Dios. Es incompatible el objetivo de la celebración de un Halloween con la gloria de Dios. Es incompatible. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Estás siendo de tropiezo para la iglesia. Como también yo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando dice sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, está jalando los argumentos del capítulo 9, porque en el capítulo 9 dijo, a ver, yo soy apóstol, yo tengo derechos, pero todos mis derechos de apóstol los dejo con tal de bendecir a la iglesia. Sé mi imitador. Sé mi imitador. ¡Wow! No está tan complicado, ¿verdad?
Cuando estudiamos la palabra no está tan complicado, tenemos que ser claros. No participes cuando hay conocimiento de qué fue lo que sucedió, de dónde proviene esto. No por ti, sino por la conciencia del otro. Y en los actos de idolatría, ahí sí ya, o sea, ahí sí estás perdido, ahí no participes, pero nada. Bueno, no me lo voy a comer, pero les voy a ayudar a ponerlo. Ok, a ver, y esto aplica lo que sea, ¿no? Yo no voy a comer porque se me va a meter un chamuco, pero yo traigo 1 kilo de manzanas para la ofrenda. No, porque estás participando del acto sacrificial. No lo hagas. Oye, pero es que me van a ver mal, es que los de recursos humanos me van a levantar un acta administrativa, es que le van a bajar un punto de calificación a mi hijo en la escuela. Adelante. Hazlo. ¿No serías capaz de vivir esa afrenta a causa del Evangelio? Yo te puedo decir que mis hijos nunca participaron en una actividad así. Nunca les bajaron puntos, pero ellos al principio, siendo niños, no teniendo una conciencia tan desarrollada bíblicamente, sí se sentían raros. Papá, mamá, es que mis amiguitos van todos disfrazados y nosotros somos los únicos que vamos de uniforme. Pues así es, hijo. Y les explicábamos por qué. Y hoy por hoy ellos lo entienden perfectamente. Dios, gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor. Guíanos a ser personas que a través de nuestro testimonio podamos compartir el Evangelio y tengamos sabiduría para compartir aún en medio de la influencia cultural que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima clase en donde estaremos estudiando nuestro siguiente capítulo, que le pedimos al Señor que Él nos guíe, que es el capítulo 11, un capítulo hermosísimo, pero lleno de muchos retos de estudio. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase.